no sé, ¿os acordáis la última huelga general que hicimos el 26 de septiembre? Preparamos, junto a un consejo comarcal, pues con las diferentes empresas de las 3 uniones locales, ¿no? Esta vez hemos decidido hacerlo de otra forma y lo explicaré después. Vale, esta asamblea, que participáis militantes de la zona de Iborre, Arratia y Galdakao, va a tratar básicamente de lo siguiente. Bueno, primeramente yo os voy a tratar de explicar. Y ahora los que están dirigiendo son clones. Están llevando una política casi similar. Y claro, la paradoja, no sé lo que pasó en el Reino Unido, ¿no? Pero la paradoja es que estos que actúan como sicarios del poder económico y financiero y que van en contra de la clase trabajadora y de las clases populares, en contra de los sindicatos, están luego prendados de corrupción. O sea, tenemos a Bárcenas y luego al día siguiente se atreven a hacer cualquier tipo de reforma. Nosotros creemos que aquí y a día de hoy, y hay que ser claros, no existe democracia, ni siquiera de una forma formal. Nos encontramos con que la empresa hace una guerra contra los sindicatos, contra el comité, de desprestigio, de difamación, presión a los trabajadores, pues, con los tirados dentro de la empresa, encargados, gente que se dedicaba pues, a meter mucha presión. Y eso en el caso de Lemona resultó que a nosotros fue favorable, porque la gente al final pues, se le echó, como quien dice, lo demás, se le echó a los cojones y dijo, no, esto no. Entonces, eso lo que propició es una mayor cohesión de los trabajadores. O sea, esa desunión que ellos buscaban, al final consiguió lo contrario, ¿no? Cuando se presentó la ley de suspensión, nos encontramos con que nosotros, que éramos una empresa con beneficios, nos atribuyen las cuentas generales del grupo y nos dicen que nos tienen que... Vamos a que no pueden hacer eso. Si no, es que no hay manera. No hay manera. Es lo que nosotros hemos hecho Lemona, ¿no? Y al final es, digamos que sabemos que hay una pelea que podemos ganar, la pelea jurídica, pero que es muy complicada. Hoy en día es muy complicada porque la pelea tiene todas las armas, todas y más. Nosotros nos encontramos cuando fuimos a Madrid. O sea, los jueces nos tacharon de irresponsables. O sea, ¿cómo se nos ocurría plantear eso? Señor, nos van a echar a 34 personas, es un tercio de la plantilla. Señores, no nos echen a nosotros, echen a los directivos, que hemos estado trabajando con leña que se puede. Que está muy jodido, pero que se puede.